¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Se cuenta la historia de dos amigos, Pedro y Juan. Uno de ellos era abogado, el otro comerciante. El comerciante un día discutió con su socio, se agarraron de las solapas, se agredieron y sin querer el socio cayó, se golpeó la cabeza en una esquina de la mesa y murió. Juan no quiso matarlo, fue un accidente, pero él enloqueció, se desesperó, llamó a su amigo abogado, le dijo, mira, estoy en una desgracia, maté sin querer a mi compañero. El amigo le dijo, mira, espérame ahí, no te muevas, yo soy tu abogado, te voy a defender. Pero el abogado demoró un poco en llegar, entonces Juan se desesperó y dijo, no, la policía viene, me agarra, van a creer que yo lo maté al propósito, y se desapareció, se escapó. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, un día lo agarraron y lo llevaron a juicio. Y ahí estaba Juan esperando la entrada del juez cuando de repente el juez entra. ¿Y quién era el juez? Su amigo Pedro, el amigo que hace 8 años no veía. Juan dio un salto de alegría y dijo, Pedro, soy yo, defiéndeme, tú conoces la historia. Y Pedro le dijo, mira Juan, hace 8 años atrás yo era tu abogado, yo podía defenderte, tenías que haber confiado en mí. Hoy día yo soy juez, mi trabajo no es defenderte, mi trabajo es juzgarte. Sabes, un día todos nosotros tendremos que enfrentar el juicio. Tendremos que enfrentar al juez. Los libros se abrirán y nuestra vida toda será revisada. Mi amigo, el pastor Ferreira, te va a hablar hoy justamente de lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Muchísimas gracias al pastor Alejandro Bullón por el tema de esta ocasión. Juntos estamos desarrollando la fe de Jesús. Amigos, una vez más estamos en la comodidad de sus hogares para poder disfrutar de este nuevo, emocionante tema de la fe de Jesús. Recuerden que hasta esta altura tú ya tienes un conocimiento casi completo de las doctrinas maravillosas de la palabra de Dios, de la Biblia. Sin embargo, hoy vamos a hablar acerca de un tema importantísimo. El tema de hoy es acerca del juicio. ¿Qué cosa es realmente el juicio? ¿Nos habla la Biblia, la palabra de Dios, de un juicio? ¿Quién es el juez? ¿Quién juzgará? ¿Sobre qué base se hará el juicio? Por eso es que hoy estamos aquí para responder todas esas preguntas e inquietudes que a ti probablemente en algún momento te han despertado el interés por conocer. Pero hoy, juntos, vamos a hablar acerca de lo que significa el juicio. Y lo primero que a mí me gustaría que tú tomes en cuenta es sobre qué hará Dios el juicio. Y encontramos en Eclesiastés el capítulo 2, el versículo 14, la siguiente declaración. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Dios va a juzgar toda obra encubierta, ya sea buena o ya sea mala.
para no decir toda obra encubierta o descubierta, porque hay cosas buenas que podemos hacer sin que nadie sepa, y hay cosas malas que podemos hacerla cuando todos las conocen. Entonces, la Biblia no está hablando de las cosas encubiertas o descubiertas. Lo que la Biblia nos está mencionando es que toda obra será juzgada, absolutamente toda, ya sea una obra buena o sea obra mala. Entonces, cuando la Biblia habla de que Dios traerá a juicio toda obra, nos está hablando de un aspecto fundamental que en la Biblia se constituye en una doctrina, es acerca del juicio. El juicio tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, tiene que haber una persona que es juzgada. Tienen que haber testigos. Tiene que haber un tribunal, por cierto, presidido por un juez. Tiene que haber también un abogado. Por lo tanto, si tenemos un juez, un abogado, un tribunal, una persona que es juzgada y testigos en el juicio, entonces hay un proceso. Hay un proceso. ¿Cuál es ese proceso? ¿Cuántos comparecerán ante el juicio entonces? ¿Cuántas personas comparecerán ante el juicio? ¿O quiénes comparecerán ante el juicio? En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, encontramos la siguiente declaración: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por lo tanto, nosotros sabemos que ahí está el juicio, está el proceso, pero dice, ¿quiénes van a comparecer? Todos nosotros. Todos nosotros en algún momento vamos a estar delante del juez en el momento final de la historia de esta humanidad. Entonces habrá un juicio y es necesario que todos nosotros comparezcamos ante ese juicio. ¿Quién es el juez en este proceso? ¿Quién es el juez? En San Juan capítulo 5, versículo 22 leemos: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí hay un interesante interrogante y también podríamos decir que puede convertirse en una encrucijada de ideas en la Biblia. ¿Es Cristo el juez y también es Cristo el abogado? ¿En qué momento es abogado? ¿En qué momento es juez? Si tú tomas la hilación lógica de lo que significa el hecho de llegar a ser un juez, tienes primero que entender que para llegar a ser un juez tienes que ser abogado. No puedes ser juez si no eres abogado. Nadie se puede convertir en un juez en un tribunal si no pasó primero por el proceso del estudio de las leyes, estudiar las leyes para llegar a ser un abogado, y luego de que tú eres un abogado reconocido por tu experiencia de abogado llegas a ser un juez. Bueno, algo así parecido sucede en el proceso del juicio divino. Jesús es nuestro abogado, Cristo se convierte en nuestro abogado, Él es nuestro defensor, pero el Padre también le da a Cristo en la etapa final de la historia de este mundo la determinación, la decisión de que Él sea el juez. Por eso es que la Biblia dice que el Padre le da el juicio a Cristo, le da el juicio a Cristo. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? Para que exista un juicio, tiene que haber un abogado, tiene que haber un juez, ya lo hemos dicho, pero también tiene que haber un registro sobre el cual se basan las evidencias o se basan el juicio. Por lo tanto, la pregunta es, ¿dónde están registradas nuestras acciones? En Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 12, encontramos: y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amigos, la Biblia nos habla definitivamente de libros. Entonces, hay registros por los cuales tú y yo
en algún momento seremos juzgados. Porque si no tenemos estos registros, ¿cómo sabe el que va a juzgar si las cosas son buenas o las cosas son malas? Bueno, tú puedes decir que Dios sabe todo y Él conoce todo y que no hay necesidad de registros. Pero para nuestro entendimiento, para tu edificación y la mía, hay registros definitivos. Y por lo menos aquí en Apocalipsis ya hemos hablado acerca de 2 de ellos. Y la Biblia nos habla en generalidad de los libros. Y dice los libros. Por lo tanto, ¿sobre qué bases? Sobre las cosas buenas y malas. Pero ¿en qué registros? En los que Apocalipsis nos muestra. Dice que los libros fueron abiertos. Hay libros en los cuales están los registros donde se basan las evidencias para emitir el juicio. ¿Quién o quiénes son los testigos en este proceso? En la Biblia encontramos en San Mateo capítulo 18, versículo 10, la siguiente declaración. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Bueno, según este pasaje, ¿quiénes son los testigos? ¿Quién o quiénes son los testigos? Los testigos son los ángeles. Ellos constituyen los testigos. El apóstol San Pablo dice, una nube de testigos. Y esa nube de testigos también se refiere a seres celestiales. Seres celestiales. Por lo tanto, existe en la Biblia la evidencia de que los ángeles se constituyen en los testigos de este proceso en el tribunal divino. ¿Quién es el abogado en este proceso? En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 encontramos la siguiente declaración. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está lo que hace un momento estuvimos comentando. ¿Es Cristo nuestro abogado? Por supuesto. Y es un abogado extraordinario. Y es un abogado que no quiere perder el juicio. Es un abogado que está dispuesto a defenderte absoluta y completamente en todo momento y en toda circunstancia, y no importa en realidad lo que tú hayas hecho. El abogado está siempre listo allí para defenderte. Por lo tanto, en este juicio, Cristo es el abogado. Pero el Padre le da a Jesucristo el juicio para que pueda también juzgar. Por lo tanto, un buen abogado puede llegar a ser un buen juez. ¿Qué está haciendo Jesús hoy en este proceso? Hoy Cristo está actuando como nuestro abogado. Pero ¿llegará un momento que este abogado se convierta en juez? Por supuesto. ¿Qué hará entonces Jesús en este proceso? Fue abogado y se convertirá en juez. ¿Por qué código nosotros seremos juzgados? ¿Cuál es el código? En Santiago capítulo 2, versículo 12, leemos, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Cuando hablamos acerca del tema de la ley, tú pudiste entender con toda claridad de que todavía la ley sirve en el proceso de la salvación. Pero hoy entendemos de que la ley sirve en el proceso del juicio. La ley nunca cambia su función ni su propósito. El propósito de la ley es que pueda señalar con toda claridad nuestro pecado. Por lo tanto, la ley se convierte en el elemento fundamental en el juicio, es el código sobre el cual somos juzgados, es el espejo sobre el cual somos confrontados, es la manera como se nos dice cuáles son las razones por las que somos juzgados. La ley no me salva, de eso ya estamos de acuerdo. La ley no tiene función de salvación, de eso ya hemos hablado. Pero hay una cosa importante, tú debes entender que hay un código, que no es solamente un código de ética, no es un código moral,
No es un código simplemente de reglas o leyes. No son solo mandamientos. Es la base sobre la cual Dios establece las reglas de este juicio. Por eso es que el apóstol Santiago define con toda claridad, y el escritor bíblico dice que es la ley de la libertad sobre la cual seremos juzgados. ¿Cuál será la sentencia? San Mateo 25, 31 y 46 nos dice cuál será la sentencia. Pero para eso, yo creo que mejor nos sentamos y leemos juntos. Y si tú tienes tu Biblia ahí en casa, podemos sentarnos y también leer. Mira lo que dice San Mateo 25, 31 al 46. Dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fantástico. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Una separación de condición a esta altura del texto. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vinisteis a ver, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, o no te servimos? Entonces él le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Por el versículo 46 podemos decir que todo esto es la sentencia de un juicio. Unos para vida eterna y otros para muerte eterna. Pero los de vida eterna son juzgados conforme las obras que ellos manifestaron como resultado del conocimiento de Cristo y la aceptación de Cristo. Y los otros fueron juzgados como resultado, los de la izquierda, como resultado de sus obras, de acuerdo a el conocimiento que tuvieron de Cristo y a la aceptación que hicieron de Él. Para decirlo de otra manera y para que tu cabeza no quede confundida, tú tienes que entender aquí dos cosas claramente. En primer lugar, no son solamente las obras, en otras palabras, no es yo voy a hacer buenas obras para que pueda tener estos resultados, no. Las obras son el resultado maravilloso de habernos encontrado con Cristo como Salvador personal. Las buenas o malas dependen de nuestra actitud de aceptación de Cristo o rechazo de Él. Por lo tanto, el juicio se basa sobre las evidencias de esos resultados. Si Cristo está al lado tuyo y tus obras son el resultado de la aceptación de Cristo, la recompensa y el juicio será salvación. Pero si las obras son el resultado de la maldad, entonces la sentencia será la perdición total. La sentencia es la muerte eterna, no es una muerte común. Ahora, ¿qué debo hacer? Hemos terminado de entender de que hay un juicio. ¿Qué debo hacer?
En primer lugar, creer y obedecer a Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo primero? Lo primero es que tú entiendas, en primer lugar, que el resultado de pasar de muerte a vida, de condición de pecador a condición de salvado, de condición de pecado a condición de salvación, es simplemente bajo la aceptación completa de Cristo. Si te refugias en ese abogado maravilloso, entonces tendrás vida, y vida en abundancia, y vida eterna. El juicio, amigo, está asegurado. No tienes por qué tener miedo. Tampoco tienes que hacer una larga lista de cosas que tienes que hacer o no. Simplemente, lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo como tu Salvador personal, hoy como tu abogado, y después estarás seguro. Porque en el juicio dirá Él, bien, buen siervo y fiel, y te llamará al gozo eterno, al gozo eterno. En segundo lugar, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Allí encontramos la siguiente declaración: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El temor de Dios no es tenerle terror. El temor de Dios es tomarlo en cuenta. Y cuando dice teme a Dios y guarda sus mandamientos, ya hemos aprendido. El temor de Dios es toma en cuenta lo que Dios te dice en su palabra. Toma en cuenta lo que Dios dice a través del mensaje de salvación. Y como resultado de eso, guarda los mandamientos por el poder de Jesucristo. Y como resultado de eso, vendrá la salvación. Qué maravilloso. En este proceso de juicio, en este proceso de salvación, en este proceso maravilloso, podemos tener la certeza de antemano de que podemos salir más que vencedores. Pero lo haremos simplemente cuando entendamos que Cristo es nuestro abogado y que Él es nuestro juez. Pero que al final Él vendrá para dar a cada uno conforme haya hecho en la vida, ya sea bueno o ya sea malo. En el momento de la sentencia no hay más oportunidad. La oportunidad es ahora. Ahora es el momento. Si tú quieres salir ileso del juicio, ahora es el tiempo. Mientras tú reflexionas sobre esto, piensa en estas maravillosas palabras de este canto lindo que Berta, amado, entonará para nosotros. Abre mis ojos a la luz. Yo quiero ver tu rostro, Señor. Quiero ver el rostro de mi abogado, quiero ver el rostro de mi juez, pero quiero ver el rostro de mi Dios, abriendo sus brazos, dándome la bienvenida a la patria celestial. Muchísimas gracias, Berta, por ese canto. Amigos, no tenemos por qué tener miedo del juicio. Si tú crees y aceptas a Cristo como tu Salvador personal, no hay nada de qué temer, porque el juicio se convertirá en una bendición, porque la sentencia que tú recibirás será: bien, buen siervo y fiel. Venid, benditos de mi Padre, entrad en el gozo del Señor. En otras palabras, el juicio está asegurado, pero tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador personal.